tenemos el inmenso placer de tener como invitado de lujo a Eduardo Miño Naranjo, Luis Eduardo Miño Naranjo. Saludamos a este gran cantante que durante casi 60 años nos ha brindado su galanura musical. Se ha subido a los escenarios y ha hecho que el público vibre. Mi saludo cordial, Eduardo, ¿cómo estás? Rodolfo, ¿cómo estás? Un gusto enorme, satisfacción inmensa. A nombre de mi hermano Danilo y el mío, enviar ese saludo a toda la audiencia, tanto del Ecuador como fuera de él. El estar en un programa tan bien dirigido con una sabiduría increíble es ya satisfacción para mi persona y transmitiéndote a su vez la satisfacción de mi hermano Danilo. Te agradezco. Sé que a Danilo no le dieron permiso en casa, de modo que por ello nos vemos privados de él por ahora. Ya tendremos otra oportunidad y le estaremos a él también preguntando, como hemos hecho a lo largo de los años. Yo he tenido el placer de entrevistarlo en diversas oportunidades. Otra vez también así será. Vamos entonces, voy a dar paso en este momento a Maite Montalvo para que ella nos cuente una semblanza de los hermanos Miño Naranjo. Luis Eduardo y Héctor Danilo Miño Naranjo nacieron en Ambato, la tierra de los tres Juanes, en el seno de una familia llena de músicos. Su padre fue Ernesto Miño, un reconocido jurisconsulto, quien a pesar de haber sido un cultor de la música, en principio no vio bien que sus dos hijos se convirtieran en músicos profesionales. La madre de ellos, en cambio, siempre ayudó para que sus dos vástagos siguieran haciendo algo que era muy natural en ellos: cantar a todo pulmón. Siendo muy niños, vinieron a vivir a Quito. Eso sirvió para que se multiplicaran las oportunidades de cantar, no solo en los espacios estudiantiles y familiares, sino también en las emisoras. En Radio Tariki fueron los ganadores del concurso Cante Usted Si Puede, triunfo que permitió que su padre aceptara que estudien música y hagan realidad su acariciado sueño. Pronto se convirtieron en chullas quiteños, aplaudidos y queridos. A pesar de sus virtudes enormes, tenían al frente al consagrado dúo de Carlos Alberto Potolo Valencia y Gonzalo Benítez, quienes gozaban de una popularidad enorme entre los amantes de la música ecuatoriana. Eso no impidió que compartieran escenario y amistad con los Potolos, cosechando en cada presentación un público propio que desde entonces ha seguido sus pasos prodigiándoles de cariño. En el viejo Coliseo Julio César Hidalgo tuvieron su consagración. Una tarde y noche llena de ovaciones concluyó con su triunfo, alzándose con el trofeo el Atahualpa de Oro, que afianzaría su nombre y prestigio. Los Miño Naranjo han grabado centenares de melodías, pero la primera se titula Tú y Yo, un pasillo de la autoría de Manuel Coello Noritz y Francisco Paredes Herrera, ambos oriundos de Cuenca, y editada por el sello Onyx. Esa misma joya musical los consagró en el Iberoamericano de la Canción que se realizó en Barcelona, España, en el año de 1963, donde se llevaron 4 medallas de oro. De ahí para adelante vendrían más escenarios internacionales, como el Festival Mundial de la Canción Latina que se realizó en Los Ángeles, Estados Unidos, donde también resultaron ganadores, poniendo muy en alto el nombre de Ecuador. El dúo de los hermanos Miño Naranjo pronto cumplirá 60 años de actuaciones artísticas. Las voces de ambos aún se mantienen lozanas, así como su prestigio profesional. Soy Maite Montalvo, para el programa Hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Allí está la semblanza que nos ofrece Maite Montalvo. Como lo dijimos, está entre nosotros Eduardo Miño Naranjo, este gran cantante, el mayor del dúo de los Miño Naranjo,
para conversar sobre su vida, para hablar de pasillos, de música, de anécdotas, porque eso también es Quito. Va mi primera pregunta, Eduardo. El doctor Ernesto Miño, padre de ustedes, fundador de la fiesta de las flores y las frutas, hombre que amaba la música, en la familia de ustedes entiendo que había varios músicos, ya nos dirás quiénes eran, pero no quiso él en un momento dado que sus hijos siguieran por ese camino. ¿Por qué? ¿Qué le hacía temer de sus hijos, que tanto los quería, por supuesto, pero músicos quisieron ser? ¿Por qué él se oponía? Bueno, Rodolfo, la verdad sea dicha, yo primero tengo que poner en primer lugar a mi padre, el doctor Ernesto Miño Pico, que fue ministro de ese gran presidente que tuvo el Ecuador, Galo Plaza Lazo. Cuando Galo le invitó a formar parte del gabinete suyo, en pocos meses sucedió lo que sucedió. El tremendo terremoto que azotó a toda la provincia del Tungurahua y muy en especial Ambato. Entonces, viendo esa desesperación en la que quedó sumida la provincia, mi padre, que ha sido muy querendón a la provincia y al Ecuador, pues hizo un viaje a Baton Rouge, Estados Unidos, y vio cómo se realiza la famosa, digamos, Feria de las Flores. Una vez que vio eso, regresó y puso en práctica y fue el creador de la fiesta de la fruta y de las flores. Al decirte esto, voy a continuar. Mi padre, el doctor Ernesto Miño Pico, nunca quiso que nosotros cantásemos. ¿Qué Nos temía? prohibió, es más. ¿Qué era lo que temía? Digamos, la tradición familiar, que todos tenemos que ser médicos, doctores, ingenieros, enfermeras, qué sé yo. Pero entonces más vale la sangre que corre por las venas nuestras, de todos los niños, es herencia de mis bisabuelos, de mis abuelos y naturalmente de mis padres. Músicos padre, todos. Todos. Todo el tiempo se reunían para disfrutar de las tardes solariegas después de la oficina con amigos y amigas. Mi madre tenía una voz privilegiada, de la cual yo creo que, bendito sea Dios de la Virgen Santísima, heredé. Porque fue el primero en demostrar que me gustaba la música. Después mi padre decía, yo tengo que buscarte una segunda. Buscó en todos los 14 hermanos, de los 3 hermanos, porque somos 14, de los 3 hermanos buscó y vio que la voz sonora de un timbre especial le enseñó a ser segunda a mi hermano Danilo, que entre otras cosas le decían Cusquito. Cusquito, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Bueno, Cusquito quiere decir a los animalitos que tenemos en casa, gorditos, que son amigables, que son juguetones, despistados. Entonces, mi papito querido le puso Cusquito. Ajá. Bueno, es una frase indígena. Sí, significa gordito entonces, ¿no? Exacto, exactamente. Y tú debes haber tenido también algún apodo, supongo. ¿Cómo te decías familiarmente, sí? Creo que ñato. A mí me decían ñato y me siguen diciendo ñato. A mí nadie me conoce como Eduardo en la familia. Me dicen ñatito, ñati,
ñato, como quieras tú, el único ñato de la familia, y no creo que sea por la nariz, pero ya tengo el apodo, Bueno, el ñatito. volvamos a ese momento de duda de tu padre. Te encuentra a tu hermano Danilo como la segunda voz ideal para ti, pero eran chiquitos en ese momento, tendrían Claro, una edad muy corta y supongo que alegraban las reuniones familiares, tal vez en la escuela, pero no más, ¿no? Tu papá no quería que den pasos largos en la carrera musical. exactamente, mi Rodolfito. Pues lo que te digo es que como mi padre nos tenía prohibido, pero yo inicié demostrando que tenía buena voz. La prueba es que mi padre también pasaba momentos de mucha ira, si puede llamarse, porque todos los fines de semana mis tíos me llevaban a diferentes invitaciones y me hacían cantar en las reuniones. Y entonces mi padre le prohibió a mi madre que me diera permiso, porque mi padre como jurisconsulto viajaba por toda la provincia, ¿no? Tú sabes, como los abogados. Decía, les prohíbo que les lleven al ñato a reuniones de ustedes. No me lo llevan por nada del mundo. Entonces, calladito, porque mi madrecita fue siempre nuestra, como te digo, tapadora de las escapadas que teníamos nosotros. Y te digo esto en otra forma, mi madre y mis tías, por parte de mi madre, cantaban precioso, hacían dúos, tríos, cuartetos, quintetos y hasta coro. La prueba es que les pusieron de sobrenombre las Pasillo Naranjo. Entonces todo eso viene a asociarse. Cosas hermosas de nuestra provincia, de nuestro terruño Ambato. Como tal, mi padre dijo, no, yo tengo que buscarte en la segunda. Mi padre buscó entre mis hermanos y buscó la voz exacta, la de Danilo. Vuelvo y repito, por la sonoridad, por el timbre de voz que tenía. Lo que nosotros, siempre mi padre dijo, que la voz de Danilo, el timbre de él, se parecía mucho a sus grandes amigos, inclusive de jergas y de qué sé yo, Luis Alberto y Gonzalo Benítez. Entonces, le enseñó, podríamos decir, mecánicamente la segunda a Danilo. Y la prueba es que la primera canción que cantamos en dúo fue el tango Adiós Pampa Mía. ¿Por qué? Porque mi hermano Ernesto, el mayor, se fue a la Argentina a estudiar y por él se quedó. Mi hermano Ernesto es de profesión médico veterinario y es inspector de reumatología del Frigorífico Nacional. Entonces le gustó tanto porque él le visitaba todo el tiempo. Les llegó a gustar tanto la música argentina y nos enseñó el Adiós, Pampa Mía, me voy a tierras extrañas. Le enseñó esa canción que se hizo íntimo amigo también del trío Mastra, en ese entonces muy popular en la Argentina. Entonces nos unió a las dos voces. A Danilo le enseñaba solito, tienes que hacer así. Entonces le enseñaba la canción total solo en segundas. Luego nos unió y vio que el dúo funcionaba. Y te digo, Rodolfo, que poco a poco se fue enseñando su oído, el de Danilo, y puso en práctica
digamos, la interpretación de segunda, a tal punto que no podía ser la primera, solo la segunda. Yo cantaba una frase y el Danilo hacía la segunda. Nunca se interpuso en mi voz. Al ver nuestra afición de esa manera, nosotros fuimos creciendo en ese sentido. Ya nos puso una profesora. Luego después nos puso un profesor en Ambato. Entonces así es como comenzó la vida artística de los Miño Naranjo. Fabuloso saber esos antecedentes, no había escuchado antes, pero es un privilegio para nosotros en este espacio tener esos testimonios de vida, de cómo nace este dúo queridísimo, el de los Miño Naranjo. Ustedes vienen a vivir en Quito. Ya nos dijiste, eran 14 hermanos, un número enorme. Vienen a vivir en Quito, tu padre cumple funciones gubernamentales, es ministro de Galo Plaza. ¿Y en qué planteles educativos estudian en Quito? Igual, ¿dónde viven en esta ciudad? Nosotros venimos a vivir en el barrio La Villa Flora. Un barrio muy lindo. Y después fuimos a Cotocollao y estudiamos en el Colegio Pichincha. Nos graduamos, digamos, en los primeros años en el Colegio Pichincha. Y Danilo y yo tuvimos el honor y la satisfacción de graduarnos en el Patrón Mejía, de donde han salido y hemos salido una gran cantidad de ilustres alumnos del Mejía. Sin duda, emblemático colegio. Sí. Entonces, comenzamos la carrera artística, los Miño Naranjo. Ya teníamos unos 10 años aproximadamente y nos invitaron, calladito de mi padre, nos invitaron a un programa que se llamaba Cante Usted Si Puede. No sé si tú lo recuerdes, de Radio Tarqui con Gustavo Ordoriza León. El que podía cantar, no se le caía un sombrerazo que había. Y naturalmente el que no podía le caía el sombrero. Ganamos el concurso y luego fuimos bautizados para la primera presentación de los Miño Naranjo en ese entonces, en el Coliseo Julio César Hidalgo, con motivo del aniversario de Radio Tarqui, los cuales los mismos años tenemos los Miño Naranjo. Ganamos ese concurso y fuimos al Julio César Hidalgo y fuimos bautizados con motivo de la venida de ese gran artista y amigo Aceves Mejía y Lola Beltrán. Miguel Aceves Mejía. Sí, Miguel Aceves Mejía. Y desde ahí, tú sabes, comenzaron como una bomba a decir que ha nacido un dúo de los hermanitos Miño en ese entonces. Unos chiquitos, los hermanitos Miño Naranjo. Y Luis Alberto le dice a Danilo: vas para grande. Tienes una hermosa voz y una segunda que te digo que me vas a superar. Entre esas bromas y todo. Le decía: oye, Gonzalo, ya tengo un reemplazo para mí. Decía a Danilo, ya tengo un reemplazo para mí. Y le gustó tanto que nos empezó a dar clases y teoría de música. Un hombre muy estudioso, Eduardo, el Potolito. Recordando su historia de vida, la historia del dúo y celebrando también el Día del Pasillo. El pasado 1 de octubre, como dijimos, se recordó al Pasillo
dado el nacimiento de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, a quien ustedes también conocen y comparten con él muchos escenarios. Cuéntanos algo de ese vínculo inicial. Entiendo que Julio Jaramillo venía frecuentemente a emisoras donde ustedes actuaban. He visto una foto maravillosa de Julio Jaramillo precisamente interpretando en una emisora quiteña, y esta es una foto tomada por ese famoso fotógrafo, esa fotoestudio llamada Víctor, que probablemente tú has visto esa misma imagen, pero dinos, ¿cómo era el vínculo con JJ? Mira que son coincidencias, así en breve y rapidito. El día que ya mi papito nos dio la oportunidad para venir a Guayaquil, para ir a Guayaquil a grabar el primer disco, sencillo, de 45 en ese entonces. Fuimos, pero apadrinados siempre a la casa de uno de sus amigos. J.D. Fero Guzmán decidió grabar el primer sencillo. Cuando estábamos grabando, justo también nacía artísticamente Julio Jaramillo. Mientras él grababa en la una sala, nosotros estábamos grabando en la otra sala. Entonces le conocimos a Julio Jaramillo, que le estaba dirigiendo el mismo reglista nuestro, que fue Rosalino Quintero, un ilustre cuencano. Sin duda. Y entonces a Julio Jaramillo le llamó tanto la atención, y a nosotros más, conocer a esta figura. Julio Jaramillo y los Miño Naranjo en ese entonces surgimos por esos discos. Él grababa un par de vals, me acuerdo, y nosotros grabábamos Los Dos Pasillos, Sin Tu Amor y Flores Negras. En ese momento Jaramillo todavía no era figura internacional, entonces. No. Pero ya sonaba, te digo, porque J.D. Fero Guzmán, Panchito, tuvo la certeza de mandar acetatos de los Miño y de Julio Jaramillo para que escucharan. Cuando en ese entonces se realizaban los famosos concursos iberoamericanos, los cuales fuimos nominados para ir a España, los Miño Naranjo. Julio cogió tanta fama que ya ves, la trayectoria de Julio es inmensa en el mundo. Y bendito sea Dios, el par de pequeñitos, y yo te voy a contar, como a Luis Alberto y a Gonzalo Benítez les decían los potolos. Entonces, también nos decían a nosotros los potolitos. Imagínate lo lindo, lo bello. Entonces Julio Jaramillo agarró tanta fuerza que llegó a grabar una canción que le hizo mundialmente conocido. Tú sabes, el bolero. Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Salió Julio así, de un día para otro salió a su primera actuación mundial, a México, donde tuvo sus aventuras, qué sé yo. Se consagra en México. México era la plataforma de los artistas del mundo entero, de habla hispana, ¿no? Claro. Entonces, luego lo pedían a Panchito que mande a los Miño Naranjo también, que nos inviten. Y tuvimos una visita así increíble a presentarnos en el famoso Teatro Blanquita, donde solo se presentaban las luminarias. Y nosotros fuimos a México a cantar con Julio Jaramillo, a tal punto que Julio Jaramillo, ya conocido, era el imán para llevar. Y nosotros éramos, digamos, ¿cómo se dicen? Los invitados de honor. Invitados, así simplemente. Ahí es donde verdaderamente nos conocen en México. Porque ya grabamos nosotros el famoso guapango Tata Dios. Oh,
Con esa canción rompimos todos los récords, digamos, de los que hacíamos el falsete. Y yo le aprendí a hacer el falsete a Miguel Aceves Mejía. Él fue quien me enseñó a hacer el falsete y aguantar y respirar, donde tuve la suerte de conocer a nuestro Pedro Vargas. Y a Danilo Pedro le dijo, tienes una voz hermosa. Y se puso a hacer dúo los dos, Pedro y Danilo. Y una noche de las tantas que tuvimos allá en México, nos invitó Mario Moreno Cantinflas, que ya lo habíamos conocido. Cantinflas tenía un vínculo especial con Ecuador, ¿no? Había sí. Una relación de afecto muy importante. Sé también del vínculo que él tuvo con JJ, ¿no? Hay que recordar que incluso Cantinflas vino a vivir un tiempo corto acá en Vilcabamba. Tenía una afección cardíaca y se dice que por ello decidió estar acá. Se compró una quinta en Vilcabamba. Se compró una quinta. Se compró una quinta y vino a vivir aquí en Ecuador y decía que el Ecuador es el verdadero paraíso terrenal. Él, como era muy católico, muy cristiano, decía que es una gran mentira que en la Biblia se diga que el paraíso terrenal queda en Palestina. El verdadero paraíso está aquí en el Ecuador. Y yo me vengo a vivir aquí en el Ecuador. Y se regresó a México porque tenía cientos de contratos y compromisos para hacer sus películas. Sin duda, una figura enorme que tuvo ese vínculo afectivo y realmente valioso con los nuestros, con los Miño Naranjo, con JJ. En el año de 1963, ustedes representan al Ecuador en el Iberoamericano de la Canción, ¿no? Allí ganan 4 medallas de oro con el pasillo Tú y Yo. ¿Cómo ocurre esto, Eduardo? ¿Cómo acontece este evento tan importante para la música y para la carrera de ustedes? Bueno, la invitación que hicieron desde España, desde Barcelona, directamente a los discos Onex. Y como ya conocían la trayectoria de los niños que hemos, con Julio Jaramillo hicimos México, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, ya. Y entonces el vínculo es que tenían una sociedad monetaria, si se puede llamar. Ellos les daban los acetatos de Julio y de los Miño a México. Y México retribuía distribuyendo en el mundo. Entonces esa fue la sociedad. Una vez que nosotros fuimos nominados para ir a concursar en el Iberoamericano. El Iberoamericano es todo Iberoamérica. Fuimos concursando con extraordinarios artistas, entre ellos, por decirlo así, entre comas, estaba el dúo dinámico de España. Imagínate. Que ha vuelto a hacer furor en este tiempo de pandemia. Claro. Los 4 hermanos Silva. De Chile. Y también el hermano de Lucho Gatica. Los 4 hermanos Silva concursaban, y también Palabras Mayores, los hermanos Castro, y un centenar de artistas. Nosotros fuimos simplemente por concursar y nada más, pero en los repasos ya la gente oyó y comenzaron a llegar ya los reporteros, y los más chiquitos, causábamos un poquito de simpatía. Y se arrimaban con nosotros, y nosotros felices que nos hicieran
Nosotros íbamos a ver las entrevistas a estas grandes luminarias que en ese entonces eran el dúo dinámico. Imagínate, palabras mayores en España. Una de las canciones que ellos también estaban aprendiendo en esos días es Reviviré. Resistiré, bueno, resistiré. Resistiré. Y entonces, cuando hicieron el primer preliminar, bueno, nosotros estábamos tan tranquilos en el camerín y dijimos, bueno, ya hemos concursado, ahora estamos felices y ahora sí hagamos maleta y nos vamos. Que resulta que pasamos a las semifinales. Casi nos matan de un infarto. Los dos chiquitos niños. Pasamos a las finales y anuncian el cuarto lugar. Cuarto lugar quedó Chile, el tercer lugar fue México, el segundo lugar España. Bueno, ya nosotros. Y cuando dicen, y los ganadores del primer premio iberoamericano, que fue el inicio del OTI, los ecuatorianos, los hermanos Miño Naranjo. Oh. ¿Qué te cuento? ¿Cómo vamos a pensar ni por aquí? Además, nosotros fuimos como un pasillo. En medio de 99 baladas que estaba de moda. No sé si tú te acuerdas. Claro que sí. Baladas. Un pasillo. Pero el jurado fue tan sabio que vieron la riqueza musical, la composición literaria, los arreglos y naturalmente la gracia que nos acompañaba, la gracia de Dios, las voces nuestras. Qué bien. Trajimos las 4 medallas de oro. Con el Tú y Yo. Estuvieron también en ese festival internacional, en el Festival Mundial de la Canción Latina en Los Ángeles, donde resultaron ganadores, año de 1968. ¿Qué tienes todavía en la memoria respecto de ese acontecimiento, Eduardo? Bueno, Rodolfo, también fuimos invitados a Los Ángeles y se realizó el Festival Latinoamericano, mundialmente conocido, donde fueron estrellas. Ponte en la camisa de los Miño Naranjo, estar al lado de los chalchaleros de la Argentina. Y desde ya los chalchaleros ya fueron amigos nuestros, porque nosotros visitábamos Argentina, mi hermano, y ya nos conocimos. Y otros artistas de fama mundial. Estuvo Lucho Gatica también. Y así, rapidito te digo. También en Beverly Hills, en el famoso teatro del famoso hotel en Beverly Hills, cantamos en este concurso mundial. Y nosotros fuimos también a este concurso con una canción muy ecuatoriana, muy nuestra, que es Si tú me olvidas, que le hizo mundialmente conocida por la película nuestra amada, querida y recordada Carlosita Jaramillo. Entonces la canción es pegajosa. Las primeras estrofas se refieren a una linda poesía. Y las últimas dice, esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Y nos despedíamos de eso. Los chalchaleros, me acuerdo, cantaron una canción, bueno, ya el disco duro se me hace difícil. Bueno, y entonces quedamos finalistas, Argentina, Chile y Ecuador. Cuando anunciaron el tercer lugar, Chile. Lucho Gatica. El segundo lugar, los chalchaleros. Nos eliminaron, dijimos, a los Miño Naranjo. Y el primer lugar, los Miño Naranjo, los hermanitos Miño Naranjo ecuatorianos, imagínate. Supongo que entre el público habrá habido también muchos ecuatorianos, ¿no? Porque ustedes cuando han salido del país
han tenido como respaldo esa comunidad ecuatoriana enorme que está dispersa en Estados Unidos, en Europa. Estamos llegando ya a la parte final del programa. Si yo te dijera entre los guitarristas que ustedes han tenido, te voy a nombrar algunos. ¿Con cuál te quedas? Rosalino Quinteros, Homero Hidrobo, Eduardo Erazo, Guillermo Rodríguez, Naldo Campos, Los Gatos o Wilson Pérez. ¿Quién está más dentro del corazón de los Miño Naranjo? Indudablemente, el gran maestro, que Dios le tenga en su seno, Rosalino Quintero. Con Homerito aprendimos la técnica también. Homerito Hidrobo era un genio en la música. Una figura monumental. Monumental. Hidrobo se fue tan pronto, lamentablemente. Eduardo Erazo, Guillermo Rodríguez. Eduardo Erazo, Guillermo, no. El requinto de América, tan querido en México, Naldo Campos, extraordinario. Bueno, ustedes han tenido esa posibilidad tan grata de tener. Hemos tenido el honor de haber grabado con los mejores requintos que esta tierra ha dado dentro y fuera, poniéndole como el principal a Rosalino Quintero y a mi Guillermo Rodríguez, que en paz descanse también, a Homerito Hidrobo, a Eduardo Erazo, a mi Wilson Pérez, que entre otras cosas se hizo famoso gracias a los Miño Naranjo. Ustedes van a cumplir 60 años, ya mismo cumplen 60 años de carrera. ¿Cómo hay que recordar ese acontecimiento? Digamos que nos recuerden por el cariño inmenso que hemos tenido al Ecuador y entre las ciudades predilectas. Mi Ambato querido, tierra en la cual nacimos, Quito, la capital, Quito, luz de América, Quito, la carita del cielo que nos abrió sus brazos y que nos dio la oportunidad de comenzar nuestra carrera aquí. Cuenca de los Miños, no es Cuenca del Ecuador ni de España, Cuenca de los Miños. Y así, el Ecuador entero. ¿Qué le agradeces a la vida tras tantos años de éxito, Eduardo? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado mi patria, nos ha dado la gente, nunca dimos que hacer ni que hablar. Los Miño Naranjo en absoluto, porque nuestro padre y nuestra madre nos enseñaron. Esa es la enseñanza más sabia que nos dejó y que dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mi padre siempre nos enseñó una frase muy linda. Decía, mientras más grandes sean, más humildes tienen que ser. Muy bien, Eduardo, te agradecemos muchísimo por haber asistido a este programa y compartido tu historia de vida. Siempre en Hablemos de Quito queremos hablar de la ciudad, por supuesto, pero también de la gente que a través de su trabajo hace cosas esenciales. Abrazo inmenso, saludo afectuoso también para Danilo. Esperamos pronto tener la oportunidad de juntarnos y seguir hablando de ustedes, que han hecho grandes cosas por la música ecuatoriana. Gran abrazo, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que pasen muy bien.